hemos estado viendo la serie de mensajes Vida en el Desierto y hemos estado hablando temas de las luchas que todos enfrentamos o vamos a enfrentar en nuestras vidas, que nos llevan a atravesar los desiertos. Para el que no tiene claro qué es un desierto, es la temporada que atravesamos en nuestras vidas, que se nos hace complicado vivir, donde no encontramos el sentido de vida o simplemente no hallamos cómo salir de cierta situación. Esos momentos donde tenemos una necesidad que no sabemos de qué, donde estamos en amargura, donde nos desesperamos constantemente. Esa es la temporada del desierto, o una temporada de desierto en la vida de una persona. Y hoy vamos a hablar de la desesperación. Pensamos que la desesperación es común, está normal. Lidiamos con un cierto punto de desesperación todos los días en nuestras vidas, que lo vemos natural, lo vemos normal. Nos desesperamos por todo, ¿no? Nos desesperamos por el que el esposo no hizo lo que queríamos, porque la esposa no hizo las tortillas recién calentadas. Nos desesperamos cuando manejamos. Queremos que el carro llegue de una forma milagrosa al punto donde queremos llegar en 1 minuto, 2 minutos. Nos desesperamos cuando nos toca el semáforo en amarillo y sabemos que tenemos que esperar. Y enfrentamos tantas cosas que provocan desesperación en nuestra vida. Pero lo peligroso no es la desesperación, es lo que provoca la desesperación. ¿Qué nos lleva? ¿A dónde nos lleva la desesperación? Por eso le digo, es mucho más serio de lo que le damos importancia. La desesperación es tan impactante que si no nos percatamos podemos cometer cosas que van a afectar el destino de nuestra vida. Mire esto, si no atiende la desesperación, puede usted cometer acciones que lo alejen del Señor y después pagar las consecuencias. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4 versículo 8, él está explicando, mire, y yo sé que se va, ¿cómo se dice? Le va a entender a esto lo que Pablo está diciendo, se va a identificar con esto, porque Pablo dice, por todos lados me persiguen las dificultades. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se identifican con esto? ¿No ha pasado una temporada en su vida donde sale de una y entra a otra? Donde la libra de una, pero luego viene otra. Y Pablo está diciendo, por todos lados me rodean las dificultades, me presionan las dificultades. Pero luego él dice, pero no me aplastan. Me presionan, pero no me aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Pero lo que Pablo está diciendo, que si él deja de ver el rostro de Jesucristo, la obra del Señor en su vida, puede entrar en una temporada de desesperación. Y esa temporada de desesperación pudiera aplastarlo. Mire esto, que si no tiene cuidado de la dificultad que está atravesando, puede llevarlo a la desesperación. Y la desesperación trae una terrible consecuencia. Y termina advirtiendo que no se está permitiendo a él mismo caer en la desesperación, recordando la obra del Señor en su vida. Que él no ha llegado al punto de la desesperación porque medita, piensa, cuando acuesta, cuando camina, cuando se levanta, está pensando constantemente lo que Dios está haciendo en su vida. Pablo, el perseguidor de los cristianos. Pablo, el que torturaba. Pablo, el que no tenía temor del Señor. Ahora en Cristo está recordando toda la obra, todo su viejo pasado y cómo Dios lo fue transformando y le dio una nueva vida. Y ahora Pablo dice, recuerdo la obra de Dios. Cuando usted lee el contexto de 2 Corintios capítulo 4, se dará cuenta que él está hablando de cómo él puede ver a Cristo en su vida.
Y dice, si yo dejo de ver a Cristo y la obra de Cristo en mi vida, puedo llegar a la desesperación. Y la desesperación me va a llevar a cometer acciones de las cuales me puedo arrepentir. Y Él está dándonos a nosotros un consejo. Miren a Cristo. No pierdan de vista el rostro de Jesucristo. Cuando no nos percatamos de la desesperación, ¿qué sucede? Sucede lo que el significado de desesperación significa. Significa la pérdida de la esperanza. La pérdida de la esperanza. Imagínense lo que hace la desesperación en una persona, en su situación. Imagínense que usted está atravesando algo tan difícil que pierde la esperanza. ¿Sabe que lo peor de una situación es perder la esperanza? Es saber que ya no hay manera, no hay forma de solucionarlo. Perder la esperanza. Pero también provoca la desesperación en una vida agotar todos los recursos, que no se tiene la solución, que no tiene ninguna salida de su situación o condición. La desesperación significa que ya agotó todos los recursos. Pero también significa cuando le damos la espalda a la esperanza. Mire esto, porque cuando nuestro enfoque, nuestro esfuerzo, nuestra energía, nuestra capacidad está enfocada solamente en la situación que estamos atravesando, provoca desesperación. Provoca desesperación. Cuando todo mi pensamiento, cuando todo mi tiempo, cuando todas mis fuerzas está dedicado en cómo lo soluciono, cómo le hago, cómo le enfrento esta situación, eso provoca desesperación. Padres, cuando ven a un hijo sin Cristo, ¿qué hacemos? Tratamos de solucionarlo nosotros. Vienen los problemas, vienen las dificultades y nos esforzamos, damos toda nuestra capacidad, nuestros recursos, nuestra energía. Pero siempre nos vamos a dar cuenta que eso no lo soluciona. Todo lo que queremos solucionar en el ámbito natural, en el ámbito de la carne, carne es temporal, se va a terminar, le vamos a dar una solución temporal. Pero lo que está en Cristo es eterno. Todo lo que se soluciona en la carne causa desesperación. Y eso es lo peligroso, porque si vivimos en desesperación, no estamos enfocados en Dios. Y es lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana. Cuando la desesperación toca en la vida de cada uno de nosotros, lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos en Dios. Y como Pablo, no pierdan de vista su rostro. No lo pierdan, porque se van a desesperar. Y a través de la Biblia, hermanos, encontramos palabras que se relacionan con la desesperación. La desesperación siempre va encaminada con la aflicción y con la angustia, que hoy le decimos ansiedad, le decimos depresión y muchos otros nombres, ¿no? Por ejemplo, Isaías capítulo 19 versículo 10 dice: estarán desesperados y todos los obreros tendrán el corazón angustiado. La desesperación me lleva a estar angustiado. Lamentaciones capítulo 1, 20 dice: Señor, mira mi angustia, mi corazón está tan quebrantado y mi alma desespera porque me rebelé contra ti. Lamentaciones capítulo 3 versículo 5 dice: me sitió y me rodeó de angustia y de aflicción. Proverbios capítulo 1 versículo 27 dice: cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen. Así que la aflicción es un estado de tristeza, preocupación, sufrimiento del alma.
alma. La angustia, la Biblia hace referencia a que es un dolor de sufrimiento insoportable del alma. Es eso que le roba el sueño. Es eso que le revuelve el estómago. Esa es la vida de aflicción. Esa es la vida de angustia. Y el Señor no quiere, ni es su voluntad ni su propósito, que usted viva en aflicción y en angustia. Porque la angustia significa un sufrimiento insoportable del alma, un tipo de tortura física, emocional y mental. Por ejemplo, una persona que está batallando con una enfermedad crónica y lleva años batallando con esa aflicción y no puede o no ha recibido la sanidad y la anhela con todo su corazón. Ora, sirve, alaba y hace todo lo que tiene que hacer para salir de la condición. Pero luego en un tiempo después sigue batallando con los síntomas de la enfermedad. Imagínense el tipo de desesperación y angustia para la persona que lo ha intentado todo, que lo ha buscado todo, pero no ha tenido resultados, buenos resultados. Hermanos, muchas veces los propósitos de Dios van a causar dolor para algunas personas, pero la recompensa, hermanos, la recompensa siempre supera todo dolor. Los propósitos de Dios son mayores, son superiores. Aunque las cosas no estén aconteciendo como nosotros queremos, si nos aferramos al Señor, si no lo perdemos de vista, si nos enfocamos en Él, siempre el Señor cumplirá sus promesas. Hay una mujer en la Biblia que enfrentó una enfermedad que para ese tiempo era una enfermedad muy desagradable. Las mujeres que sufrían de un flujo de sangre continuo eran desechadas de la sociedad, eran maltratadas. Nadie podía tocarlas. Imagínense. Yo sé que usted puede entenderlo, porque cuando en el tiempo del COVID, la mayoría de nosotros queríamos abrazar a nuestra familia, a nuestros seres queridos, y no podíamos. Imagina esta mujer, dice la Biblia, Marcos capítulo 5, que llevaba 12 años, hermanos, 12 años esperando su sanidad. 12 años. No uno, no dos, no tres, batallando con lo mismo, 12 años. Imagínense el tipo de desesperación para esa mujer. La impotencia, la impaciencia. Dice el versículo 25 al 26, una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos a lo largo de los años. Había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Gastó todo lo que tenía. Eso es lo que produce la desesperación. Nos lleva a tomar decisiones equivocadas una tras otra. Y esas decisiones nos llevan a un punto peor del que comenzamos. Hacen más largo, hacen más profundo nuestro proceso del desierto. No solo para nosotros, sino para las personas que nos rodean. El asunto es que cuando tomamos decisiones basadas en nuestra desesperación, siempre empeora nuestra situación. Siempre. Por ejemplo, cuando un matrimonio comienza a tener conflictos con su esposo, con su cónyuge, y la situación se pone tan complicada que de pronto dicen: nos divorciamos. Terminan por la desesperación
separándose, haciendo su situación peor, afectándose mutuamente uno al otro y a los hijos. Por ejemplo, puede ser que una persona ahora esté enfrentando un proceso de soledad o haya enfrentado un proceso de soledad. Y ese proceso de soledad es tan fuerte en su corazón que de pronto le da lugar aferrándose a una persona en yugo desigual, que por lo general siempre terminas dándote cuenta que esa decisión se puso peor, o empeoramos nuestra situación que es la que comenzamos. La mujer del flujo de sangre, su aflicción, su dolor, su enfermedad, la llevó a la desesperación y la llevó a tomar decisiones, y esas decisiones basadas en su desesperación le empeoró su situación. Y yo sé que no es fácil un proceso de aflicción. Sé que no es fácil. Todos aquí hemos pasado momentos difíciles, procesos de aflicción. Pero Jesús fue claro y nos dijo: hermanos, si van a hacer algo, háganlo. Algo tienen que hacer ante su proceso de aflicción. Pero dijo Jesús, una cosa es importante. Una cosa es importante hacer. Escuchen con atención mi palabra. Obedezcan mi palabra. Escuchen con atención mi palabra. Mi palabra es eterna, permanecerá. Si tú lo quieres resolver con tus fuerzas, te darás cuenta tarde que temprano que te equivocaste. Una cosa es importante hacer: escuchar con atención mi palabra y obedecerla. Miren lo que pasa con la mujer. Había dependido de tantas personas, tantos médicos, tanta gente que quiso ayudarla por 12 años, y lo único que recibía era decepción tras decepción. Y en medio de su desesperación, dice Marcos capítulo 5 versículo 27 al 28, ella había oído de Jesús. Oído de Jesús. Y quiero que pongan mucha atención con esta frase. Dice: así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó el borde de su túnica. Pues pensó: si tan solo puedo tocar un hilo de su túnica. Pero ¿qué lleva a una persona, en caso de esta mujer, a decirse a ella misma: si tan solo puedo tocar el borde de su túnica? Lo que oyó de Jesús, lo que escuchó de Jesús. Por eso es importante que lo que Dios ha hecho en tu vida, la evidencia que tú tienes de parte del Señor, la hablemos, la comuniquemos, la expresemos. Porque el mundo tiene que escuchar a qué Dios estamos sirviendo, a qué Dios le estamos invirtiendo nuestra vida, nuestras canciones, nuestra voz, nuestro tiempo. La gente tiene que escuchar a qué Dios servimos. Lo que esta mujer escuchó de Jesús la llevó a tal convicción que sin ella conocerlo dijo: tengo que estar cerca de Jesús, tengo que caminar, tengo que hacer lo que sea, tengo que llegar a donde Jesús está y tocar aunque sea el borde de su túnica, porque sé que si lo hago, Él tiene el poder, Él tiene la autoridad para quedarme, para hacerme sana. La palabra oído que se menciona aquí es prestar con atención, con la intención de comprender. Es decir, escucho la palabra, escucho de Jesús, pero presto atención porque quiero entender.
Quiero entender quién es esa persona. Quiero entender la persona que te ha hecho a ti vivir tu vida diferente. Quiero entender quién es la persona de la cual tú te expresas, de la cual tú hablas, que ha hecho el milagro en ti. Quiero conocer a la persona en el cual los demonios tiemblan. Quiero conocer a la persona que detiene las olas del mar. Quiero conocer a esa persona, al que hizo al ciego ver, al cojo caminar. La palabra oído, no se le olvide, significa poner atención con la intención de comprender. Prestar atención con la intención de comprender. También otro significado dice escuchar la voz de Dios que da luz a la fe. Lo que le hablaron de Jesús a esta mujer despertó en ella fe, despertó en ella confianza. Cuando estamos en medio de la desesperación, lo primero que tenemos que hacer, o una de las cosas que podemos hacer, es prestar atención a la palabra. Prestar atención a la palabra de Dios, con la intención de comprender qué Dios quiere hablarme, qué Dios quiere que yo entienda de lo que estoy escuchando. Pídele al Señor que le revele por medio de su palabra para su situación y para la condición en la que está viviendo. Y una vez que Dios hable, confiemos y tengamos fe, porque eso da luz a nuestra fe. Isaías capítulo 8 dice que Dios le advierte al pueblo por medio de Isaías que la aflicción que iban a atravesar, el proceso que iban a atravesar, iba a ser tan difícil que ellos iban a querer ir o consultar con espiritistas y mediums por la desesperación. Y les dice, van a enfrentar una situación complicada en su vida, y lo primero que van a querer hacer es que van a ir a consultar mediums, y es que van a ir a consultar con espiritistas para que les solucionen. Pero miren, eso no les va a funcionar. Se va a poner peor la cosa. La desesperación es lo que ha llevado a muchos hombres y mujeres que conocieron de Dios a olvidarse de Dios, de sus principios, de sus promesas, de su llamado, de la voluntad de Dios, y se apartan de Dios en el proceso. Isaías capítulo 8 versículo 20 al 22 dice: busquen las instrucciones, hermanos. Déjense de cosas, agarren su Biblia, vean las enseñanzas de Dios y vean que Dios les va a responder ahí. Quienes contradicen su palabra están en una completa oscuridad. Irán de un lugar a otro fatigados, hambrientos, porque no serán saciados. Se pondrán furiosos y maldecirán a su rey, a su Dios. Levantarán la mirada al cielo, pero después la van a agachar. Pondrán su mirada en el suelo. Pero donde quiera que miren habrá problemas, angustia y una oscura desesperación. Serán lanzados a las tinieblas de afuera. Por eso es que la aflicción, la desesperación, la angustia es tan complicada. Es tan difícil de lidiar con nuestras fuerzas. Por eso es importante que comprendamos en esta mañana, tenemos que llevarlas al Señor, buscar sus instrucciones, ir a sus enseñanzas, prestar mucha atención, no perderlo de vista y obedecer su palabra. Cuando lo hacemos, entonces dice la Biblia que le da luz a nuestra fe. Podemos caminar en luz, podemos tener fe, podemos confiar en que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Su promesa se va a cumplir. Miren, veamos a la mujer del flujo de sangre. Mire la condición en la que se encuentra.
¿Qué tuvo que hacer esa mujer para llegar a donde estaba Jesús? Dice la Biblia que una multitud los rodeaba. Tal vez estaba detrás de un árbol, detrás de un muro, yo no sé, pero de que estaba oculta, estaba oculta. Ella probablemente consiguió ropa de no sé dónde, se vistió de tal manera que nadie la pudiera reconocer. Porque su meta era Jesús, su meta era estar cerca de Jesús. Y ella sabía que tenía que hacer lo que tenía que hacer para estar cerca de Cristo. Y también nosotros tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para acercarnos cada vez más a Jesús. Dice que ella había oído de Jesús y se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Tocó su túnica, puso su fe en Jesús. Ella creía que la solución de la que ella estaba buscando no se encontraba en ningún otro lado, porque es justo cuando tocamos fondo que nos damos cuenta que la solución no se encuentra en ningún otro lado más que en Cristo Jesús. Y si se pregunta, hermano, pero ¿por qué? ¿Por qué yo toco fondo? ¿Por qué Dios permite que esté sufriendo de esta manera? ¿Por qué Dios permite que...? No, hermano, Dios no es su voluntad. Más bien el Señor siempre ha estado ahí sosteniéndolo, nunca soltándolo en el foso de la desesperación. Lo ha estado cuidando, lo ha estado protegiendo. Pero nosotros, por nuestra necedad, optamos por ir por nuestra mentalidad y tratarlo de solucionar como nos han enseñado, como nosotros creemos, sin poner atención a las instrucciones de Dios. Esta mujer hizo algo que nunca nadie había hecho. Nadie había tocado a Jesús. Nadie había tocado a Jesús para ser sanado. Pero ella estaba convencida de esto, porque ella se repetía a sí misma: si tan solo pudiera tocar, escondida, si tan solo pudiera tocar su manto. Ya lo vi, es el Maestro, es el Mesías, ahí está, es el que me han hablado. Pero ella no podía compartirlo con nadie, así que se tenía que hablar a ella misma y decía: si tan solo pudiera tocar su túnica. Dice la Biblia que entre la multitud llegó, y justo se ha visto como los hermanos de aquí cuando vamos a jugar al softball, que se tiran a la base. Esta mujer, tal vez por debajo de la gente, llegó, yo no sé, depende de su imaginación, pero llegó. Y dice la Biblia que tocó el borde de su túnica. Que Jesús tuvo que haberse estremecido. Jesús de pronto se paró y dice: alguien me tocó. ¿Quién me tocó? ¿Quién lo hizo? Los apóstoles le decían: Jesús, Maestro, pero mira toda la multitud. No, alguien lo hizo diferente. Alguien se acercó a mí diferente. Alguien ha puesto su fe sobre mí, que de mí salió poder. ¿Por qué de toda la multitud solo una mujer ahí en el piso temblando? Dice la palabra que temblaba por el temor, pero de pronto sintió dentro de su vientre todo lo que estaba aconteciendo. ¿Será que cabe la posibilidad de que esta mujer quedó sanada porque buscó a Dios? ¿Será que Dios responde? ¿Será que Dios cumple? ¿Será que Dios tiene poder? ¿Será que Dios responde
Así que no lo dudes, hermano. En tu situación Dios te va a responder. No desesperes. Confía en Él, ten fe en Él y Él lo va a hacer. Salmos 34:6 dice, para ir terminando, el salmista dice: en mi desesperación, ¿qué dice? Oré. ¿Y el Señor qué? Me escuchó. ¿Y qué? Me salvó de todas, no de una, dos, tres, de todas mis dificultades. Y yo sé que hay personas que están atravesando un proceso en el cual no encuentran el alivio a su aflicción. Yo lo sé. Pero reflexionamos en su palabra. Veamos las instrucciones, veamos que Dios, y el Salmos capítulo 40 versículo del 1 al 3 dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Él se fijó en mí, Él oyó mi clamor, me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba me estabilizaba, no me tambaleaba, me estabilizaba, caminaba hacia donde estaba Él. Cuando esta mujer se pone de pie, ya no tuvo que más esconderse. Ahora pudo caminar para donde ella quería. Ahora pudo tocar quien ella quería, porque era sana. Puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Y muchos están viendo lo que hizo y van a quedar asombrados y pondrán su confianza en el Señor. Con paciencia esperé. Ese es el punto clave. Con paciencia esperé. Porque nosotros hemos creado un concepto de la paciencia muy equivocada. Pensamos que la paciencia es hacer nada. Seas paciente, se queda en una silla. No haga nada, hermano. No. Paciencia es la capacidad de soportar sin desesperarse. Sin desesperarse. La paciencia en hebreo significa esperar con ansiedad o gran expectativa. Y eso suena muy contradictorio a lo que conocemos con paciencia, pero hace mucho sentido, porque en medio de la aflicción, en medio de la angustia, el salmista nos está diciendo que no seamos pasivos, que esperemos la ayuda del Señor, que estemos con expectativa de lo que Dios va a hacer. Y mire, todos hemos enfrentado situaciones en el pasado. Yo quiero que analice y vaya a esa situación y vea cómo Dios se manifestó. Vea lo que hizo el Señor en esa situación. Así como usted, yo también he pasado de una a otra, donde no encuentro la salida. Pero cuando me enfoco en el Señor, puedo decir: ok, no me voy a desesperar, voy a soportar y voy a estar a la expectativa de lo que vas a hacer.